Hola, buenas tardes. Reciban todos un saludo cordial. Nos encontramos en lo que en Argentina se llama el fin del mundo, la ciudad de Ushuaia, que es la ciudad más austral de la Argentina. Este es un sitio bien importante y hemos decidido grabar hoy desde este lugar, porque el Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo que fueran hasta lo último de la tierra. Y cuando uno estudia la historia de la primera iglesia, de los apóstoles y del libro de los Hechos, uno se da cuenta que Pablo tenía planeado ir hasta España, que en aquella época yo me atrevo a decir para él era lo último de la tierra. Hoy estamos nosotros desde este lugar trayendo un mensaje que lo hemos titulado ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces para qué cosas te creó Dios? ¿Para qué te formó en el vientre de tu madre? Es una pregunta importante y vamos a empezar a responderla en lo que la Biblia dice en el Salmo 139, 13 al 18, y es el hecho de entender que nosotros fuimos formados por Dios en el vientre de nuestras madres, que somos diseño de Dios, que somos hechura suya, hechura de sus manos. Dice así el Salmo 139 del 13 al 18. Tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión, todos los días todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo, cuando aún no existía ninguno de ellos. Oh, cuán preciosas me son tus pensamientos y cuán inmensa es la suma de ellos. Entonces esta es una descripción de lo que ocurre en el vientre de la madre, bíblicamente en el Salmo 139, cuando cada una de las cosas son formadas por Dios, en el entendido de que nosotros somos hechura de Dios y formados por Dios en el vientre de nuestra madre, que no somos un accidente de la naturaleza, la unión de dos personas que en algún momento decidieron tener algún tipo de vínculo sexual, sino que somos un plan de Dios. Pero ahora les hago la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Conoces el propósito de Dios para tu vida? La única manera de conocer el propósito de Dios para su vida es conociendo a Dios, es conociendo su palabra, es teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Y eso le ocurrió a Jeremías cuando era un muchacho muy joven. Vamos a ver en Jeremías 1, del 4 al 9, el encuentro personal que él tiene con Dios. La única manera de nosotros conocer cuál es el propósito de Dios para nuestra vida es teniendo un encuentro personal con Dios. No podemos estar viviendo de lo que otros hablan de Dios, de lo que otros dicen de Dios, de lo que escuchamos de Dios a partir de las redes sociales, lo que leemos en internet, o que aún histórica y familiarmente o coyunturalmente o geográficamente hemos nosotros experimentado. Entonces dice así Jeremías 1:4. Vino a mí palabra de Dios diciendo. Entonces, este es importante que lo revisemos porque dice que la palabra de Dios viene a Jeremías. Yo no tengo forma de conocer el propósito de Dios para mi vida, a no ser de que conozca su palabra, que conozca el mensaje que Él tiene para mí, un encuentro personal con Jesucristo y que Él me revele cuál es el propósito que tiene para mi vida. De lo contrario, voy a estar yendo de tumbo en tumbo, intentando encontrar el propósito de Dios para mi vida y probablemente fracasando una y otra vez en estos emprendimientos de propósito que cada uno eventualmente va a pasar en su vida. Dice así: antes que te formara en el vientre te conocí. Dios le dice a Jeremías, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré y te di por profeta a las naciones. Quiere decir que ahí Dios le estaba diciendo a Jeremías para qué lo había formado en el vientre de su madre. Dice, antes que te formase en el vientre yo te conocí, y antes de que salieras de la matriz te consagré, te di por profeta a las naciones. Dios le estaba diciendo a Jeremías, tu propósito es ser profeta. Te formé, yo te escogí y he decidido que seas profeta. Y para lo que Dios lo haya escogido a usted, sea lo que sea para lo cual Dios lo haya escogido a usted y a mí, ahí es donde nosotros vamos a llegar al máximo del potencial para el cual fuimos creados por Dios. Y esta es una definición de éxito bien interesante, y es
Éxito es llegar al máximo de mi potencial para el cual Dios me creó. Para llegar a ese éxito tengo que saber para qué Dios me creó, qué Dios hizo, para qué Dios me hizo. Entonces Dios le estaba diciendo a Jeremías que él había sido creado profeta y que él lo había escogido como profeta. Y sin duda, si uno analiza y mira la vida de Jeremías, fue un profeta que marcó un hito en la historia del pueblo de Israel como uno de los grandes profetas que Dios usó en la época del exilio a Babilonia. Dios lo llamó, Dios lo formó en el vientre de su madre, pero llega un momento en la vida de Jeremías que él tiene un encuentro personal con Dios para identificar ese propósito y para alinear su vida con ese propósito. Y eso ocurre con todos los seres humanos. Llega un momento en el que nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Jesucristo. Un encuentro en el que yo entregue mi vida a Cristo, en que yo lo invite a mi vida, que yo le abra las puertas de mi corazón y le diga, yo quiero conocer el propósito para el cual yo fui creado. Dice que cuando Dios le dice a Jeremías en el versículo 5 del capítulo 1, la respuesta de Jeremías fue en el versículo 6. Dice, entonces dije a Adonai Yahweh, he aquí, no sé hablar porque soy joven. Lo primero que dijo Jeremías era que ahí había un error, porque él no sabía hablar y porque era muy joven. En la mente de Jeremías, en su corazón, las experiencias del pasado le hacían imposible creer que él era un profeta escogido por Dios. Para nosotros quizás hoy en día también es muy difícil creer el plan que Dios tiene para nosotros por las experiencias que hemos tenido en el pasado, por la manera como nos vemos a nosotros mismos, por la manera como los demás nos han visto a nosotros hasta el momento en el que conocemos a Dios, por las cosas que nos han dicho, nos han hecho y hemos vivido. Entonces uno duda de que en realidad uno sea una persona escogida por Dios. Y eso básicamente es el proceso del encuentro con Dios, el proceso de entender cuál es mi propósito y el proceso de dejar aquellas cosas que viví en mi pasado en el pasado a donde pertenece. En la cruz a donde murió Cristo, muere mi pasado y el Cristo resucitado me resucita a un nuevo futuro, pero transformando mi presente. Para eso necesito escuchar la palabra de Dios, como dijo Jeremías, como dice Jeremías, vino a mi palabra de Dios y me habló. Entonces lo importante es que usted y yo le digamos, Señor, háblame. Quiero escuchar tu palabra, quiero oír tu voz, quiero que me digas cuál es el propósito que tú tienes para mí. Entonces Jeremías empieza a confrontarse con su pasado, con su presente, y dice, aquí tiene que haber un problema, yo no soy muy joven y no sé hablar. Dice que Dios le dice en el versículo 7, pero me dijo, Yahweh, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que yo te mande tú dirás. Entonces Dios le dice, ya deja de hablar mal de ti, ya deja de decir aquellas cosas que no están de acuerdo con el diseño que yo hice para ti, porque te tengo un propósito. Y vuelve Dios y lo pone en el propósito. A todos los lugares donde yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Entonces Dios vuelve y le dice, deja acá tu pasado, porque te tengo un propósito, te tengo un futuro, tengo un plan para ti. Vuelvo a la pregunta, ¿sabemos cuál es el plan de Dios para nuestra vida? ¿Conocemos el plan de Dios para nuestra vida? Si yo no conozco el plan de Dios, ¿qué tengo que hacer? Preguntarle, Señor, ¿cuál es el plan que tú tienes para mi vida? Entonces, después dice en el versículo 8, no temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Yahweh. Dios entendía que había un temor en Jeremías, que era lo que le impedía aceptar ese desafío, ese plan que Dios le estaba poniendo. Él dice, no temas. Obviamente hay temores que me impiden a mí dar el paso para acercarme a Dios, para entregarme su palabra, para conocer su palabra, aún para congregarme en una iglesia. Hay temores, el temor a la tradición, el temor a las costumbres, aún quizás familiares, quizás nacionales, territoriales. Hay un temor, o un temor al futuro, a lo desconocido. Dice, no temas delante de ellos porque yo estoy contigo para librarte. Entonces el Señor le decía, tú sigue adelante porque yo te voy a librar. Y en el versículo 9 dice, luego Yahweh extendió su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí pongo mis palabras en tu boca. Entonces aquí viene de parte de Dios el que Él me capacita para
llevar un mensaje a otras personas, empezando por, obviamente, mi propia vida, ese mensaje que impacte mi vida, mensaje que impacte el círculo en el que yo me muevo, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis padres, mis hermanos, mis hijos, y así se va ampliando el círculo. Dice que Dios pone palabras en la boca. El método de Dios son los hombres y seguirán siendo los hombres y mujeres, por supuesto, hablo a nivel general, para llevar el mensaje de un lado al otro. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios. Entonces, versículo 10 dice, mira, en este día te pongo sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para desolar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, de la visión corta que tenía Jeremías de que era un joven temeroso, que no sabía hablar, Dios le dice, te pongo sobre naciones. O sea, la visión de Dios siempre han sido las naciones, que las personas vayan a las naciones, lleven su palabra a las naciones, lleven el mensaje del evangelio a las naciones, lleven las buenas nuevas a las naciones. ¿Cuál buenas nuevas? ¿De qué se trata el evangelio? Del perdón de Dios, perdón gratuito de Dios, perdón de Dios a raíz de la muerte de Cristo en la cruz por nuestros pecados y transgresiones, para que nosotros seamos libres de toda carga, de todo peso y de todas aquellas cosas que nos asedian y nos impiden vivir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, ese encuentro personal que tuvo Jeremías con Dios lo llevó a entender cuál era su propósito, cuál era el plan de Dios para su vida. Habían temores, habían cosas del pasado que le impedían a Jeremías, y obviamente eso tuvo que llevarlo a una confrontación con Dios y a escuchar la palabra de Dios y a empezar a ejercer su tarea de profeta. Entonces, hoy en día vemos un caso similar en el Nuevo Testamento con el llamamiento que el Señor Jesucristo le hace a los apóstoles en cuanto al propósito para el cual Él los había llamado y los había enseñado y les había mostrado todo lo que vivieron con Él, los milagros, las señales y los prodigios. Entonces dice Marcos 1, 16 al 20, que el Señor Jesucristo empieza a llamar a sus discípulos. Dice, pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una jávega en el mar, porque eran pescadores. Jesús le dijo, ven en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. El método de Dios sigue siendo el mismo. Hay un encuentro personal con Dios, y Dios me dice cuál es el futuro que Él visualiza para mí. Entonces a esos pescadores que les dijo, mire, ustedes son hoy pescadores, pero síganme porque yo los voy a hacer pescadores de hombres. El propósito de Dios para sus vidas. Entonces, yo necesito tener ese encuentro personal con Jesucristo para saber cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y si usted y yo obviamente estudiamos los evangelios, nos damos cuenta de que estos pescadores ciertamente se volvieron pescadores de hombres. El Señor transformó sus vidas, impactó sus vidas para que ellos impactaran las vidas de otros, ¿verdad? Pero era necesario que dejaran su pasado, transformaran su presente para poder vivir el futuro que el Señor les había planeado, el propósito que Dios les había planeado. Entonces, una vez hay ese proceso de inicio en el conocimiento del propósito de Dios, continuamente necesito alimentarme de su palabra para ir alimentando el propósito, para ir conociendo cuál es el plan de Dios para mi vida, para ir conociendo cuáles son aquellas cosas que Dios quiere que yo haga, y hablando, como hace un rato comentábamos en la definición de éxito, alcanzar el máximo del potencial para el cual Dios me creó a mí. Cuando yo baso mi potencial y mi éxito en las cosas que definen el éxito en las vidas de otras personas, quizás me voy a frustrar, porque esas personas tienen propósitos distintos al suyo y al mío. Yo tengo que saber mi propósito para el cual Dios me formó en el vientre de mi madre, para el cual me sacó del vientre de mi madre, y en algún momento de mi vida tener ese encuentro personal con Jesucristo y alinearme con ese propósito. Y así ocurrió con estos apóstoles y estos discípulos. Entonces, cuando el Señor muere y resucita, le entrega a los discípulos lo que conocemos como la Gran Comisión. El propósito de Él, de Jesucristo, para la vida de estos discípulos era el siguiente. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y pues discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Propósito, ir a todos los lugares y hablar de Jesucristo en todas las naciones, y que Él iba a estar con ellos hasta el fin de los siglos. Y el propósito se ha cumplido, porque si el mensaje de Jesucristo se habló hace 2000 años y a nosotros nos ha llegado hoy,
es porque el propósito de estas personas se cumplió y se seguirá cumpliendo hasta que Jesucristo vuelva por segunda vez. Hay un llamamiento que Jesucristo hace a personas como usted y como a mí, y es a embarcarnos en este propósito, de que nosotros dejemos que Dios, a través de nuestras vidas, impacte las vidas de otros y su palabra llegue hasta lo último de la tierra. Y eso está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Hay propósito. Y me seréis testigos en Jerusalén. Otro propósito. En toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este lugar, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, es nombrado el fin del mundo, la ciudad más austral de la Argentina. Y es muy simbólico el hecho de que estemos grabando este mensaje desde este día, porque la palabra de Dios sigue cumpliéndose. Su palabra se predicará hasta lo último de la tierra, hasta el fin del mundo, hasta los lugares más recónditos, a donde existan seres humanos vivientes. Escrito está que la palabra de Dios se predicará. Y toda lengua conocerá y confesará que Jesucristo es el Señor. Así dice la palabra. Entonces, le mandamos un saludo cordial a todos ustedes, los que nos siguen en Alimento Espiritual, en las redes, en el canal de YouTube, en la página. Y les invitamos a que compartan este mensaje con otras personas. Les invitamos a que estén seguros cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Y que una vez ustedes sepan cuál es ese propósito, dejen su pasado a donde pertenece a la cruz, en donde la sangre de Cristo limpia y santifica todas aquellas cosas que ya fueron. Alineen su presente al propósito de Dios, con la palabra de Dios, como ocurrió con Jeremías, que Dios le habla, se alinea, como ocurrió con los apóstoles, que Dios les habla y se alinea, de modo que vean un futuro de acuerdo con el plan de Dios que nos formó en el vientre de nuestras madres. Un abrazo y un saludo desde lo último de la tierra.